Pregón de salvación. Escucha, reflexiona y vívelo. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Familia, vamos a continuar en esta segunda parte de ese tema que estuvimos tratando de el Adviento. Estamos en la preparación de este hermoso tiempo de Adviento. En el tema anterior estuvimos hablando ampliamente del tema de la conversión. Ahora vamos a ver en este momento sobre lo que nosotros tenemos que hacer para que esa conversión sea auténtica. Bueno, el Señor nos dice lo que tenemos que hacer y también nos da los recursos para hacerlo, para que lo hagamos bien. Este tiempo también, este tema yo le he llamado tiempo de la palabra, tiempo de oración, tiempo del Espíritu. Nosotros necesitamos vivir bajo la guía de la palabra de Dios. En la palabra de Dios, en el poder de su palabra, está nuestra fortaleza. Como dice la misma palabra, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su palabra. La palabra de Dios viene a darnos la fortaleza que nosotros necesitamos para caminar en la dirección de Dios, para poder salir de las tinieblas y venir a la luz. En el Salmo 119, 105 dice la palabra: tu palabra es una antorcha para mis pies y una luz en mi camino. Antorcha para mis pies y luz en mi caminar es tu palabra, Señor. Lógicamente que nosotros sabemos que si caminamos en la oscuridad, si no nos hacemos de la palabra, de la luz, podemos caer en el abismo del pecado, el abismo de la muerte. Para nosotros caminar en el deseo y haciendo la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, necesitamos la guía de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que es luz permanente que nos va a iluminar para nosotros no caer en el pecado, en la confusión, en la mentira, en el engaño del demonio. Es la palabra de Dios que nos va a conducir a nosotros a tener una auténtica preparación según el corazón de Dios. Y yo quiero que tú vayas meditando cómo está tu relación con la palabra de Dios. ¿Estás leyendo la palabra de Dios en tu vida, meditándola? Y meditándola, tratando de vivir por la palabra de Dios. Revísate, porque este llamado del Señor es a revisarnos, tú y yo, que nos vayamos revisando para que la palabra vaya haciendo mella en nuestros corazones y vaya, nosotros dejándola, vaya purificando todo aquello que necesita ser purificado. En Juan 8, capítulo 8, versos 31 al 32, dice el Señor: decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él: si se mantienen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Si permanecen en mi palabra, serán verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Solamente por la palabra de Dios. Caminando bajo la dirección de la palabra de Dios, nosotros podemos caminar en libertad, en la libertad de los hijos de Dios, porque quien nos ha libertado es el Señor. El apóstol San Pablo dice de una manera preciosa: para ser libres nos ha libertado Cristo, que nada ni nadie nos esclavice otra vez. Bendito sea el Señor. Porque Jesús es la palabra misma del Padre, que en misericordia ha venido a nosotros para salvarnos, para rescatarnos. Pero tenemos que vivir por la palabra, dejarnos guiar, conducir por la palabra, ser asiduos a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Pídele al Señor a través del Espíritu Santo que te dé ese deseo, ese anhelo, esa hambre de la palabra de Dios. Porque si la palabra de Dios está en ti, tu vida se va a llenar del Señor. Decía San Agustín, decía un santo: desconocer la palabra de Dios es desconocer a Dios. Bueno, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 101,
Oigan lo que nos dice la Santa Madre Iglesia. En la condescendencia de su bondad, Dios, para revelarse a los hombres, les habla en palabras humanas. La palabra de Dios, expresada en lenguas humanas, se hace semejante al lenguaje humano como la palabra del Eterno Padre, asumiendo nuestra débil condición humana, se hizo semejante a los hombres. Eso es la palabra de Dios. Dios en su condescendencia, en la condescendencia de su bondad, de su amor, de su misericordia, porque Dios es todo amor, todo misericordia. Bueno, está claro. En el Evangelio de Juan dice la palabra, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, no para condenar al mundo, sino para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. No para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve a través de Él. Bendito sea Dios. Jesús es la palabra viva del Padre. El apóstol San Juan dice, en el principio existió la palabra, y la palabra era Dios y estaba en Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros para la redención del mundo. Jesucristo, la palabra misma del Padre, vino a nosotros para salvarnos. Necesitamos tener esta relación estrecha con el Señor, con la palabra, para tener vida. En Josué, en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8, dice el mandato, lo que nos llama el Señor. Y yo quiero que tú lo vayas meditando, por favor. No se aparte el libro de esta ley de tus labios, medítalo día y noche. El mandato es que no nos apartemos de meditar la palabra de Dios en todo tiempo, porque la palabra nos va a dar el entendimiento para que no caigamos en la confusión, para que nosotros vivamos siempre con la certeza de por dónde estamos caminando, de que estamos caminando día a día con el anhelo, con el deseo, y no solamente con eso, sino con la certeza de que estamos caminando hacia la voluntad del Padre, hacia el Padre, hacia la casa del Padre. No habrá entonces ninguna confusión que vaya a nosotros a perdernos, porque la palabra será luz en nuestros pasos, en nuestro caminar, en nuestros ojos, en nuestros pensamientos. Nuestras palabras serán palabras inspiradoras, palabras que den vida. Si la palabra de Dios vive en nosotros, si vivimos en Él, si la palabra vive en nosotros, saldrán de nosotros palabras vivas, no solamente para nosotros, sino para todo el que tenga que ver con nosotros. Cuando nosotros hablemos, daremos palabras de vida. Jesús lo dijo claramente, de lo que el corazón está lleno, habla la boca. Dios sea bendito y alabado. La palabra de Dios. En el capítulo 1 del Evangelio de San Juan, en el verso 8, dice la palabra, todo se hizo por la palabra y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Todo se hizo por la palabra y sin la palabra no se hizo nada de cuanto existe. O sea, la razón de nuestras vidas, empezando por nuestras vidas, por lo que nosotros somos por la palabra, porque el Señor por gran amor nos hizo, somos de Él, le pertenecemos a Él. Dejémonos entonces dirigir por la palabra de Dios, vivir por la palabra, para que nosotros vivamos de bendición en bendición. En el principio existió la palabra, y la palabra era Dios y estaba en Dios. Y se hizo hombre, se encarnó, vino a nosotros, para que tú y yo tengamos vida. En la palabra tenemos vida. Por lo tanto, este tiempo es un tiempo de volver a la palabra. Este tiempo de Adviento es tiempo de volver a la palabra, a escudriñar la palabra, a vivir por la palabra. El apóstol San Pedro dice bellamente en su primera carta, en el capítulo 1, ustedes han sido reengendrados de un germen no corruptible, sino incorruptible, por medio de la palabra de Dios, viva y permanente. Dios sea bendito y alabado. Lo que, como le dijo el Señor a Nicodemo, lo que viene de la carne es carne, pero lo que viene del Espíritu es Espíritu. Pertenece al Espíritu, piensa en el Espíritu, actúa en el Espíritu.
Nosotros estamos llamados a vivir como y actuarnos como verdaderos hijos de Dios, que hemos nacido de nuevo, que hemos sido reengendrados, porque por el pecado de nuestros primeros padres perdimos el derecho a la casa, perdimos el derecho al jardín de la vida, pero Jesucristo lo rescató para nosotros, nos ha reengendrado, nos devolvió la esperanza perdida. Ahora tenemos la esperanza de que viviremos y moraremos con Él para siempre, porque el Señor nos rescató, nos levantó. La palabra de Dios es viva y eficaz y quiere ser vida en cada instante de nuestras vidas. Juan 17:14 dice la palabra, yo les he dado, dice Jesús, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. Jesús orando al Padre por nosotros. Yo les he dado tu palabra. La palabra misma del Padre ha venido a nosotros. Jesús nos ha dado la palabra del Padre. Se nos ha dado Él mismo, se ha entregado por nosotros. Por lo tanto, no te extrañe si te sientes raro muchas veces en las cosas del mundo. Si de verdad has crecido en el Señor, llegará un momento que estará en lugares, hará cosas, te involucrará en cosas que no va a tardar mucho tiempo en darte cuenta que no es tu lugar, que no es a lo que tú has sido llamado, que no es lo que Dios quiere de ti. El Espíritu te lo va a revelar. Ahora va a depender si tú quieres seguir viviendo según la corriente del mundo, según la complacencia del mundo, para complacer el mundo, o si de verdad te va a negar a ti mismo, va a negar las apetencias perversas muchas veces de la carne, que aunque aparentan muy bonita y aparentan muy sana, tienen su meollo de perdición, esos lugares, esas cosas que el Espíritu te dice, ya no puedes hacer eso, ya no te corresponde. Tú has sido rescatado por el precio de la sangre del Hijo de Dios. La palabra de Dios ha venido a tomar su valor, su poder en tu vida. Vive según la palabra. En la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 2, dice, de ahí que también por nuestra parte no cesamos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que les predicamos, la acogieron no como palabra de hombres, sino cual es, en verdad, como palabra de Dios, que permanece operante en ustedes, los creyentes. Qué bueno, qué hermoso sería que nosotros, esa palabra que se nos ha dado, que ha llegado, ese evangelio de la vida, que ha venido a nuestras vidas, nosotros no sigamos viviendo como una fe suave a nuestra manera, a la manera del mundo, una fe como llaman hoy modernamente light, muy suave, donde yo escojo lo que me conviene y lo que no me conviene, vivo la vida según me da la gana, y perdonen la palabra, no según Dios, según lo que me conviene. Y por eso es bueno muchas veces, no porque la Iglesia Católica no prohíbe nada, no, la palabra de Dios sí prohíbe cosas. Vivir en la rectitud de la palabra de Dios, en la rectitud de los hijos de Dios. No todo le es permitido al Hijo de Dios, al cristiano, al católico. No todo le es permitido. De que tú lo quieras hacer, de que tú quieras tranquilizar tu conciencia, es otra cosa. Para hacer lo que te parece, aunque no le agrade a Dios, es otra cosa. Pero el Espíritu Santo siempre va a clamar en nosotros para nuestra salvación, para que nosotros obedezcamos a la palabra de Dios. Si nosotros somos dóciles a las mociones en nosotros del Espíritu Santo, de seguro que día a día vamos a ir viviendo en más radicalidad evangélica, más según la palabra que los criterios del mundo. Bueno, el apóstol Santiago dice claramente, oh gente infiel, ¿no saben que el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios? Ya no podemos vivir como viven los demás, como cualquier persona o que cualquier cristianos, cualquier cristiano, cualquier católico de palabras, un cristianismo light a su manera. No, hay una exigencia, la palabra nos exige vivir según la voluntad de Dios. Jesús lo dijo claramente, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, no estamos llamados a involucrarnos en las cosas mundanas, en las cosas paganas, que lo único que hace es que nos apartan de Dios. Que a la larga vemos que no nos suman en nuestra fe, que no nos ayudan a crecer espiritualmente,
que no nos ayudan a tener ese anhelo de estar cerca de Dios, de estar lleno del Espíritu, de ser luz para el mundo. Cosas que no nos ayudan a fortalecernos espiritualmente, todo lo contrario, nos debilitan en nuestro seguimiento al Señor. Entonces, ¿qué quieres complacer? ¿La carne o complacer a Dios? El apóstol San Pedro decía, es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Tú sabrás a quién quiero obedecer. Si complacer al mundo, complacer a las amistades, complacer a los amigos, o empezar a tomarte en serio la palabra y vivir en la radicalidad de los verdaderos hijos de Dios, de los que de verdad de corazón quieren agradarle a Dios, de los que no quieren seguirse contaminando con la perversidad del mundo, con las inclinaciones perversas del mundo, sino irse llenando cada vez más, como dice el apóstol San Pablo, llenarse una y otra vez del Espíritu Santo para querer agradarle a Dios. Eso es este tiempo de Adviento, prepararse en la palabra, en la voluntad de Dios. El Evangelio de Juan en el capítulo 8 nos dice, en verdad les digo, si alguno guarda mi palabra, no verá la muerte jamás, dice el Señor, porque Dios es la vida. Guardar la palabra es la vida. No corremos ningún riesgo guardar la palabra, vivir como al Señor le agrada. Todo lo contrario. Nos guardamos, nos aseguramos la vida que Él nos ha prometido. La vida verdadera. Esta vida no es para que tú te la pases dándole complacencia a la carne. Las satisfacciones perversas de la carne. Vivir como uno más, que usted está en el grupo y usted no saben quién es usted, si es cristiano o si no es cristiano. No, estamos llamados a ser luz para el mundo. No uno más, luz para el mundo. Porque usted, si usted dice que es cristiano, que es cristiana, usted no puede aparentar una cosa en la iglesia y después participar en clase con el mundo como otro cualquiera. No, estamos llamados a dar testimonio de lo que decimos creer. Usted está en el mundo, pero no es del mundo. No corresponde a lo que hace el mundo. No se puede involucrar en eso. Ese es el llamado del Señor, es prepararse en este tiempo. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dicho, dice el Señor. Dejémonos limpiar por el poder de la palabra de Dios. Dejémonos limpiar por lo que la palabra quiere hacer. Esto es tiempo de oración. Si yo no oro, yo no puedo lograr nada de eso. Nada de eso puede ser posible en mi vida. Yo necesito ser asiduo a la oración. Necesito tener esa intimidad con el Señor en todo momento. ¿Cómo está tu oración? ¿Estás orando? ¿Estás teniendo esa intimidad con el Señor? El Señor decía en su palabra, Lucas 18:1, es preciso orar siempre y sin desfallecer. ¿Estás orando siempre? ¿Es tu vida una vida de intimidad con el Señor, en ese diálogo permanente con el Señor? En ese presentarte al Señor en todo tiempo, Señor, aquí estoy, te necesito estar cerca de ti. Estás orando en tu vida. Solamente la oración, solamente haciendo silencio para escuchar a Dios, te puede dar cuenta, puede reflejar qué cosa, puede identificar qué cosas hay en tu vida que no van según el plan de Dios. La oración, la intimidad con el Señor. Decía el santo cura de Ars, todos los males que nos agobian en la tierra vienen precisamente de que no oramos o lo hacemos mal. Ustedes saben a qué se refiere el santo con eso lo hacemos mal, porque hay gente que se cree, que se levanta por la mañana y se hace un garabato, una cosa que ni se sabe lo que se hizo, ya con eso ya resolvió todo el día. No, el Señor nos pide orar siempre sin desfallecer en todo tiempo. Y eso es sencillo, todo lo que tú hagas, ponerlo en las manos del Señor, pedir el auxilio del Señor, pedir el Espíritu Santo. Dejarte guiar por la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo en su fidelidad, cuando hay algo que no va con el plan de Dios, te lo va a mostrar y te va a decir lo que tiene que hacer, no te va a dejar, porque Dios es fiel, Dios es bueno. Revisemos nuestra vida a la luz de la palabra. En la primera carta del apóstol San Pedro, invitándonos a la oración, hablándonos de la importancia de la oración, dice el apóstol San Pedro, ya se acerca el fin de todas las cosas. Por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Tú eres que sabe lo que va a hacer con lo que el Señor te está diciendo. Sé juicioso, sé inteligente, sé astuto. Sé astuta, sé inteligente. Dedícate seriamente a la oración.
Revisa cómo está tu oración, esa intimidad con el Señor en tu vida en el día a día. No para mañana, desde hoy. ¿Cómo está tu oración, esa intimidad con el Señor? Esa es la preparación en este Adviento para celebrar la verdadera Navidad, para estar listos para la parucía del Señor, cuando el Señor venga en su segunda venida gloriosa, majestuosa, que tú puedas decirle, Señor, aquí estoy, te esperaba, te necesito. Que podamos proclamar a cada instante con gozo, con alegría, el Maranatá, ven Señor Jesús, como le decimos en la iglesia, en la misa, en cada Eucaristía, ven Señor Jesús. Maranatá, ven Señor Jesús. Decía también el santo cura de Ars sobre la oración, la importancia de la oración. No nos extrañe, pues, que el demonio haga todo lo posible para movernos a dejar la oración o a practicarla más, pues sabe mejor que nosotros cuán temible sea ella al infierno y cómo es imposible que Dios pueda denegarnos lo que le pedimos al orar. ¿Cuántos pecadores saldrían del pecado si acertasen a recurrir a la oración? La oración es poder para vencer. La oración es poder que nos ayuda a permanecer en la batalla, firmes en la batalla, en victoria en todo tiempo. Es la oración. Este tiempo de Adviento es tiempo de oración, porque solamente en la oración podemos escuchar la voz de Dios con certeza y poder responderle como Él nos pide. Tiempo del silencio, de hacer silencio, de recogerte tú con el Señor para hablar con Él, para presentarte tal y como eres. Él te conoce. Él lo que quiere es que tú salga de ti, Señor, aquí estoy, te necesito. Que tú le presentes al Señor, que tú consagres al Señor todas y cada una de las áreas de tu vida. Aún aquella situación que tú no has podido, que dice, yo no puedo, he tratado de convertirme de eso, dejar eso, pero es más fuerte que yo. Has estado batallando, luchando solo, sola. El Señor hoy te invita que lo dejes a Él, que le des la oportunidad a Él de ayudarte. Él te quiere ayudar, pero ven a esa intimidad con Él. Dialoga con Él, dile lo que te pasa, lo que tú anhelas, lo que tú quieres. Dile cuáles son tus anhelos, tus aspiraciones, tus ambiciones, que Él, si es su voluntad, te lo va a conceder. Porque si no es su voluntad, no te lo va a conceder. Porque Él te ama a ti más de lo que tú te amas. Y algo que a ti no te convenga, Él no lo va a permitir porque te ama con amor eterno y quiere el bien para ti. Quiere tu salvación, tu bienestar. Pero hay que orar, hay que venir esa intimidad con el Señor. En Lucas 21:36 dice la palabra, estén en vela orando en todo tiempo para que tengan fuerza y escapen a todo lo que está por venir y podrán estar en pie delante del Hijo del Hombre. Estén en vela para que tengan fuerza, lo que decíamos hace un momento. Nuestra fuerza, nuestro poder está en la oración. Estar con Él. Porque si Dios está con nosotros, si estamos con Él, ¿quién podrá con nosotros? ¿Quién nos podrá? Si Dios está con nosotros, la clave es estar en el Señor, adheridos al Señor, amarrados al Señor en todo tiempo, en todo lo que hagas, en todo lo que hagas. Decía un hombre de Dios, nada sin oración y todo como fruto de la oración. Nada sin oración y todo como fruto de la oración. Ese es el llamado del Señor. Que nosotros en todo momento, todo lo que vayamos a hacer, planes, proyectos, se lo consagremos al Señor en intimidad con el Señor. Mira esto. ¿Qué te parece? No después que ya empezaste a hacer lo que te fue mal, Señor, pero ayúdame con esto. Y tú le preguntaste al Señor. Ajá, así sí es fácil. Pero aún así, su misericordia no te dejará. Él te ayudará. Él vendrá en tu auxilio. Solamente tienes que clamar a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha, dice la palabra. Dios sea bendito y alabado. Hermano, hermana, hay un llamado fuerte, serio del Señor a la oración. Pero para yo orar según el corazón de Dios, tengo que pedir, clamar al Espíritu Santo por este tiempo. Por eso este tiempo también es tiempo del Espíritu.
de clamar al Espíritu Santo que venga a auxiliarnos. Dice el apóstol Judas en su carta en el capítulo 20, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, orando en el Espíritu Santo. Antes de orar, clama el Espíritu Santo. Antes de leer la palabra, clama el Espíritu Santo. Pídele que venga en tu ayuda, en tu auxilio. Jesús nos dijo que Él era el Paráclito y por eso le aconsejó a los discípulos, no se aparten de Jerusalén hasta que yo envíe sobre ustedes la promesa de mi Padre, el Espíritu Santo. Él dará testimonio de mí en ustedes y ustedes a su vez podrán dar testimonio de mí. Bendito sea el Señor, el Espíritu Consolador, el Paráclito, el abogado, el defensor, el que te va a defender, no importa la causa, confía en el Señor. Yo soy testigo del poder de Dios, de la presencia actuante en todo momento del Espíritu Santo. Cuando nosotros le clamamos con fe, con confianza, como ese abogado que el Señor nos ha dejado para que no estemos solos, para que no tengamos miedo. En todo tiempo, en todo lo que hagas. Por eso este tiempo es un tiempo de proclamar la palabra, es un tiempo de hablar de Dios, es un tiempo de pedir al Espíritu Santo que purifique nuestra vida, que purifique nuestros labios, que nuestra vida sea un testimonio de vida para aquellos que aún no pueden ver la riqueza, la grandeza de vivir en Dios y para Dios. El Espíritu Santo quiere movernos a través de la palabra, a través de la oración, a nosotros permanecer llenos de la presencia de Dios y ser testimonios vivos de que Jesucristo está vivo para la gloria del Padre. Necesitamos caminar bajo el influjo, bajo la luz del Espíritu Santo en todo tiempo. El apóstol San Pablo a los romanos en el capítulo 8 dice: el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inexpresables. Y Él, que penetra los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, y que su intención es en favor de los santos según Dios. Nosotros no sabemos pedir como conviene. Muchas veces, la mayoría de las veces, diría yo, y usted lo sabe que es así. Pero el Espíritu intercede por nosotros. Él que conoce nuestros corazones, que sabe lo que hay en nuestros corazones, intercede ante el Padre. Intercede por nosotros para que sean concedidas nuestras peticiones según la voluntad del Padre, según el corazón del Padre, para que sea para nuestra sanación, liberación, para que sea de bendición para nosotros. El Espíritu Santo Paráclito es nuestra guía. Necesitamos invitarlo a caminar con nosotros en todas las decisiones, todos los días, a cada instante. El apóstol San Pablo dice: necesitamos llenarnos una y otra vez del Espíritu Santo, para caminar llenos del Espíritu Santo y no dejarnos arrastrar por los deseos perversos de la carne, según el mundo. En el capítulo 8, verso 4, dice el apóstol San Pablo: a los que caminamos no según la carne, sino según el Espíritu. Bendito sea Dios. Yo quiero que tú te incluyas, yo quiero incluirme a los que caminamos no según los deseos perversos de la carne, no según el mundo, no según las invitaciones del mundo, sino según las invitaciones, las mociones de Dios, del Espíritu Santo. Entonces necesitamos ser dóciles al Espíritu Santo. Él que nos va a hablar al corazón, que nos va a mostrar cuál es la voluntad de Dios, ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo. En Gálatas 5:25 dice el apóstol: si por el Espíritu tenemos vida, pues caminemos en el Espíritu. Es como algo lógico, ¿verdad que sí? Si la vida nos viene de Dios, nos viene del Espíritu Santo, que es el vivificador, el santificador, caminemos en el Espíritu y no daremos rienda suelta a nada, para nada de lo que nos aparta del amor de Dios. Si por el Espíritu tenemos vida, agarrémonos del Espíritu, clamémoslo en todo tiempo. Dejémonos ayudar por el Espíritu Santo que nos lleva a la santidad.
que nos da el deseo de querer agradarle a Dios, de querer ser santos, de no ser mediocres, que nos dé el deseo de crecer en Dios, no permanecer en una conformidad. Yo estoy bien ahí, yo hago tales cosas, yo voy a la misa. No, que querramos cada día crecer en el Señor. Es el Espíritu Santo que nos va a dar eso. Dice el apóstol San Pablo, ambicionen los bienes mejores, los bienes del cielo. Es el Espíritu Santo que nos va a llevar, que va a poner ese anhelo, ese deseo en nuestros corazones, esa ambición de querer crecer en el Señor, de tener todos los dones que el Señor quiera darme para servirle a Él, para ser fiel a Él, para ayudar a mis hermanos, para que se vea en mí en todo tiempo la presencia de un Dios que está vivo. Que está vivo. Jesucristo está vivo para la gloria del Padre. Y Él quiere mostrarse en nosotros, quiere caminar con nosotros. La importancia de caminar según la palabra, dirigido por la palabra, en intimidad con el Señor en la oración, sin descuidar, sin desfallecer en la oración, bajo la luz, la guía del Espíritu Santo, que cuando nosotros no sepamos hacer la cosa, no digamos las cosas como son, Él las va a arreglar, nos lo promete el Señor, y se la va a llevar al Padre según el corazón, el deseo del Padre. Termino con este texto de el apóstol San Pablo a los hermanos de Roma, en el capítulo 8, versos del 12 al 13. Porque no somos deudores de la carne para vivir según la carne. Pues si viven según la carne morirán. Mas si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, tendrán vida. Alabado sea el nombre del Señor. Para tú entender de que hay muchas cosas que no son de Dios, que tienes que dejarlas, pide el Espíritu Santo. Porque no puedes seguir coqueteando con el mundo y queriendo agradarle a Dios. No es posible, hermano. El apóstol Santiago lo dice claramente. El que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Oh gente infiel, dice el apóstol. ¿No saben que el que se hace amigo del mundo se hace amigo de Dios? No puede seguir haciendo lo que hacen los demás del mundo que no conocen a Dios y tú decirte que eres cristiano. No pueden, no son compatibles. Trata día a día de buscar lo que Dios le agrada. Si te va a divertir, busca la diversión desde Dios, desde los ambientes donde tú puedas dar testimonio de Dios, donde no donde tú, alguien que te vea, tú puedes ser, pero este vive lo mismo que yo, este hace lo mismo que yo hago. ¿Cuál es la diferencia? No ser motivo de escándalo para nadie, porque en el lugar menos esperado te puedes encontrar una sorpresa. Yo te lo digo a ti, hermano, me lo digo yo, tenemos que vivir en esa vigilancia. ¿A quién quieres agradar? ¿A Dios o a los hombres? Termino diciéndote esto entonces. El apóstol San Pedro lo dijo claramente. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Que Dios te bendiga. Y prepárate, abre tu corazón al Espíritu, al Señor, que quiere que tu preparación sea auténtica para que viva, para que estés como Dios le agrada celebrando esta Navidad. Para que si el Señor llega en su segunda manifestación gloriosa en la parucía, estés preparado, preparada para la gloria del Padre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que viene a nosotros en el tiempo oportuno, en el tiempo ideal. Hoy es el día que me llama a ser salvado, a vivir en conversión, a aceptar tu voluntad. No vivir según el mundo, sino vivir según tú. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús y por Jesús, gracias, Padre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Ayúdanos a que este mensaje llegue a más hermanos que lo necesiten. Suscríbete o síguenos. Déjanos un me gusta. Haznos saber tus comentarios. Activa las notificaciones y comparte nuestro contenido. Que Dios te bendiga.